Buenas tardes, bienvenidos a Enfoque Semanal, el programa de Sintraemdes Pereira. El día de hoy hablaremos sobre un nuevo atentado contra el patrimonio público de los colombianos. Se trata de la venta de Isagen, encargada de la venta y la generación de energía para todos los colombianos. Además de esto, hablaremos sobre una nueva medida administrativa tomada por el alcalde Enrique Vázquez en contra de los vendedores informales de la ciudad, con un plan candado que los obliga a salir a los extramuros de la ciudad para que no puedan vender dentro del centro. Bienvenidos. Estamos en estos momentos en el set en compañía de José Oner Jiménez. Él es el tesorero del Sindicato de Educadores del Risaralda, y a mi otro lado se encuentra Gerardo Santibáñez, que hace parte de Sintraemdes Pereira. Bueno, José Oner, bienvenido a Enfoque Semanal. Muchas gracias. Reciban de parte del Sindicato de Educadores de Risaralda un saludo muy especial. Bueno, y usted también, Gerardo, bienvenido a Enfoque Semanal nuevamente. Muchas gracias por el espacio para decir algunas verdades que pasan en Colombia. En este momento estamos reunidos para hablar sobre un nuevo atentado contra el patrimonio público de los pereiranos. Se trata de la privatización de Isagen, la empresa de generación de energía en el país. José Oner, hablando de estos procesos de privatización, que no es el único que se da en la nación, sino que es una política neoliberal que afecta a muchas entidades del Estado. Si privatizan a Isagen, que es la que genera energía en el país, ¿esto qué consecuencias puede traer para los usuarios finales, que somos todos los colombianos que tenemos electricidad en las casas? Bueno, yo considero que, como usted lo acaba de decir, estas políticas privatizadoras están enmarcadas dentro de lo que conocemos como el neoliberalismo. Pues yo lo he dicho en muchos escenarios que el neoliberalismo no es un mero concepto abstracto que se maneja desde el lenguaje, es una realidad que se consolida exactamente en lo de las privatizaciones como tal, siendo el capital privado el más beneficiado con estas privatizaciones, teniendo en cuenta que el neoliberalismo y el capitalismo pues, se insertan en un interés meramente económico. Los usuarios finalmente pues, considero que se van a ver afectados en la medida que estas empresas pues, van a prestar los servicios con mucho mayores costos. A nivel laboral, pues me imagino que va a haber se va a manejar el tema del recorte de los trabajadores, y las tarifas que se desprendan de estas privatizaciones pues no van a ser las mismas, sino van a ser al alcance de la comunidad o del pueblo en general. Van a ser tarifas mucho más altas. Frente a ese tema, pues cuando se hizo la reestructuración de ISA, que se dividió ISA para la transmisión de energía, e Isagen para la generación de energía. Esta reestructuración pues dio pie a todo el proceso de privatización, ¿cierto? Entonces, para hablar de esas cifras de las que tú nombras, queremos que Gerardo nos cuenten cómo está la situación financiera de Isagen. ¿Está dando pérdidas o está dando ganancias? Pues hay que partir de que el año pasado Isagen dio unas cifras de 220.000 millones de pesos. O sea, ese patrimonio que está representado en la generación de energía, que es propiedad del Estado colombiano, de todos los colombianos, generó 220.000 millones de pesos, que evidentemente eso tiene que haber redundado en el bienestar de muchos usuarios de la energía en Colombia. Si Colombia se despoja de ese patrimonio y no tiene ese ingreso, la pregunta es ¿de dónde va a obtener Colombia ingresos a futuro? Y aquí tenemos que decir algo. Ya lo decía Homer, el modelo neoliberal casi que ordena que cada país se despoje de su patrimonio y que le entregue a los privados. Y con eso ya sabemos que vienen todas las medidas posibles
Y ojo con esto, así mismo como hablamos de la seguridad alimentaria tan importante para un país, y es que tengamos la seguridad de que producimos los alimentos para que el pueblo colombiano en este caso se nutra, asimismo debe haber una seguridad de generación de energía, porque estamos ya en un mundo donde ya es indispensable tener en las poblaciones, inclusive en el campo, energía. ¿Pero a qué costo? Indudablemente que es a un costo donde nuestra competitividad, inclusive de pequeña industria y de mediana industria, va a quedar en desventaja frente a países que esto lo tienen resuelto ya. Entonces, yo diría que Colombia va por el desbocadero, Colombia va en contravía de su propio desarrollo. Las políticas gubernamentales van en contravía del progreso de sus ciudadanos y le entregan a la multinacional, le entregan al capital financiero internacional esa seguridad de que tanto hablamos. En Pereira hemos tenido agua y bosque durante 150 años, pero pueden acabarse. Sin bosque no hay agua, sin agua no hay vida, ni ciudad ni futuro. Cuídalo, para que el agua sea buena y abundante los próximos 150 años y mucho más. Aguas y Aguas de Pereira, responsables del futuro. Una de las propuestas de responsabilidad social de la empresa de energía de Pereira es el Club Mujeres de la Energía, a través de su proyecto de economía familiar. Nuestro objetivo principal es brindarle a las madres, en su mayoría cabeza de hogar, como una oportunidad. Esto es un proyecto de vida para que ellas tengan la opción de aportar ingresos a su casa. Y no solo eso, sino que acá no se les niega la oportunidad de que, o sea, no tienen excusa para venir. Pueden traer sus hijos, incluso algunas han llegado a traer a sus esposos y comparten este espacio con ellos. Lo que estamos aprendiendo aquí es bueno, porque eso nos ayuda para que nosotras sigamos haciendo cositas y la gente empiece a conocernos y entonces nosotros podemos vender. Le doy las gracias a la empresa de energía de Pereira por este proyecto, porque con este proyecto puedo ayudarle a mi esposo económicamente para el sostenimiento del hogar. Hace 8 días una me decía, ya vendí un cerdito, porque pintamos unos cerditos que son unas alcancías, y me decía, vendí un cerdito y pude pagar la factura. Entonces yo creo que experiencias como esas son las que nos aportan a cada uno desde su experiencia, a ellas como madres, a uno como profesional y a la empresa desde responsabilidad social. Protegiendo nuestros recursos naturales, garantizamos un mejor futuro. Pero, ¿cómo protegemos el agua? El agua nace en el bosque y protegiéndolo tendremos agua, vida, ciudad y futuro otros 150 años y más. Aguas y Aguas de Pereira, responsables del futuro. Este problema de la privatización de Isagen no ha sido muy conocido por la población, por la gente del común, porque además las organizaciones incluso apenas se están enterando. Frente a esta problemática, ¿qué alternativas puede tener el pueblo colombiano para hacerle frente y defender su patrimonio público? Pues considero que la primera tarea que debemos emprender es darle a conocer a la opinión pública el problema y las repercusiones que de darse esta privatización tienen para el pueblo colombiano. De igual forma, creo que en los diferentes escenarios del movimiento social y político sindical hay que empezar a crear lazos de unidad, que al igual que se vienen abanderando otras luchas, Isagen se convierta también en un punto de esta agenda de la movilización social. Bueno, y Gerardo, esta lucha de Isagen, ¿qué relación tiene con las luchas que otros sectores van a comenzar a dar con el paro nacional que va a iniciar a partir del 19 de agosto? La relación es que las jornadas que se nos vienen
es la expresión del pueblo organizado, los sectores populares y productivos organizados del país, que ya han comenzado a ver cómo el TLC lo afecta, que ya han comenzado a ver cómo la cantidad de impuestos está siendo improductiva en nuestra economía, y que está comenzando a ver que definitivamente se están saciando sobre el pueblo los que han convertido en una mercancía los servicios públicos en Colombia. Ya ustedes ven cómo en la costa la gente ha llegado a extremos que uno no quisiera, pero que el desespero de la gente lo está llevando a eso, y es inclusive no solamente quemar residuos, sino quemar instalaciones por la forma tan vandálica y tan agresiva con que estas empresas, que son parte multinacionales, tratan a los usuarios de la energía en Colombia. Yo desde aquí hago un llamado al gobierno: no provoquen a la población, porque esto se puede salir de las manos. El gobierno tiene la obligación de velar por el bienestar de los colombianos y no están cumpliendo con ese mandato. Por eso aspiro a que en estas jornadas de protesta y de paro que vienen, la población en forma organizada se constituya en un referente para que le exija al gobierno una serie de modificaciones en ese tipo de políticas. No es posible que un modelo que en otras partes está haciendo agua, que en otras partes está siendo cuestionado, siga en Colombia tan imponente y tan avasallador sin que la población no se exprese. En últimas, entonces, de lo que se trata es de que las multinacionales y las transnacionales están agrediendo nuestra población, se están llevando nuestro patrimonio, nuestra riqueza, explotando nuestra mano de obra, y por eso es que los lecheros, los agricultores, los camioneros, los estudiantes, los maestros, los mineros van a salir a paro. Y ahora tenemos este otro aliciente, y es que privatizan ISAGEN para que multinacionales y transnacionales y el sector privado, también de la gran burguesía colombiana, se quede con las hidroeléctricas y con todas las empresas generadoras de energía del país. Esta es la denuncia que presentamos el día de hoy, y por ello pues les agradecemos tanto a José Oner como a Gerardo por haberle informado a los televidentes sobre esta problemática que nos aqueja. Muchas gracias por haber venido, José Oner, a Enfoque Semanal, y esperamos contar con usted en una próxima emisión. Bueno, pues con mucho gusto, y decirle a todos los que en este momento nos ven que nos preparemos, porque este es el comienzo de una gran lucha en este país por nuestra soberanía y por nuestra dignidad. Gerardo, nuevamente gracias por habernos acompañado aquí en Enfoque Semanal. Esperamos contar con usted en próximos programas. Muchas gracias, y expresar que estamos preocupados en Sintraendes por el posible despido de 20 trabajadores que no quiere la empresa UNE Telefónica Pereira que completen 10 años de servicio, y eso va a generarnos muchas dificultades en la región. Esperamos que esto no suceda, estamos advirtiéndole a la gerencia que no dañe el clima laboral, y porque de lo contrario nos vamos a ver abocados a generar algunos hechos en la ciudad de Pereira. Que la estabilidad se la da al trabajador cumpliendo con sus funciones, pero cuando esa estabilidad es violada y cercenada por estos mercaderes de los derechos laborales, pues lógicamente ya nos toca a los trabajadores en una acción política salir a defender estos derechos. Por lo tanto, hoy iniciamos esta pelea en contra de la pretensión que tiene Gonzalo Molina y Leonardo Rodríguez de arrebatar ese derecho que ya van a adquirir los trabajadores y las trabajadoras. El alcalde de Pereira, Enrique Vázquez, decidió vender las acciones de Telefónica de Pereira a UNE Telecomunicaciones, empresa que a su vez se fusionará con la multinacional Millicom. Comienzan a sentirse los estragos de esta decisión administrativa que pone en riesgo el patrimonio público de los pereiranos. Sintraemdes protege a sus trabajadores y por ello en su convención colectiva tiene una cláusula que garantiza su estabilidad laboral de manera tal que si los trabajadores de Telefónica cumplen 10 años laborando, deben ser contratados a término indefinido. Entonces la empresa, en el proceso de reestructuración que está empezando a propósito de la venta de las acciones, en una actitud marrullera, politiquera y en contra de los intereses de la clase obrera, ha decidido exigirle
a más de 20 trabajadores que renuncien voluntariamente a su puesto de trabajo. Y con ello siguen las empresas del sector privado, del sector de telecomunicaciones, del sector de las multinacionales, atentando contra los intereses del pueblo colombiano. Por ello, Sintraemdes, desde el 16 de agosto, comenzó a realizar jornadas de protesta, un mitin, y esta jornada será complementada con la gran movilización que se realizará por las calles de Pereira el jueves 22 de agosto. Esta jornada además servirá para protestar regionalmente con todas las organizaciones sociales a favor de los sectores que saldrán a paro desde el 19 de agosto en materia de pronunciarse y rechazar toda la intervención de las multinacionales y transnacionales en nuestro país. Y por ello invitamos a todos los televidentes a que se sumen a estas jornadas de movilización y a que defiendan el patrimonio público. En Pereira hemos tenido agua y bosque durante 150 años, pero pueden acabarse. Sin bosque no hay agua, sin agua no hay vida, ni ciudad ni futuro. Cuídalo, para que el agua sea buena y abundante los próximos 150 años y mucho más. Aguas y Aguas de Pereira, responsables del futuro. Protegiendo nuestros recursos naturales, garantizamos un mejor futuro. Pero, ¿cómo protegemos el agua? El agua nace en el bosque y protegiéndolo tendremos agua, vida, ciudad y futuro otros 150 años y más. Aguas y Aguas de Pereira, responsables del futuro. Los encargados del espacio público en la alcaldía de Pereira, junto a la policía, han hecho varios desalojos violentos de las personas que hacen ventas informales en el centro de la ciudad, y estas personas que han vendido tradicionalmente frutas, verduras, han tenido que trasladarse a los extramuros de Pereira para poder realizar sus ventas, viéndose afectados económicamente para poder sostener a sus familias. Nos encontramos en estos momentos en el Sindicato de Educadores del Risaralda en compañía de dos líderes que han hecho parte de la Mesa de Organizaciones Sociales y Defensores de Derechos Humanos del Risaralda. Ellos son César Grajales, que es el presidente de Sindevendedores, y Orlando Carrera, que es uno de los vendedores de frutas y verduras en el centro de la ciudad. Cuéntenos, presidente, por favor, ¿cuál es el plan candado? ¿Eso en qué consiste? Buenas tardes, muchas gracias por esta entrevista. El plan candado consiste en una ley nacional para organizar los famosos carretilleros, los de los caballos, pero aquí la alcaldía la implementó con dos decretos, el decreto 860 y posterior el decreto 357, que era la restricción de los vendedores hasta ciertas calles, el 860, posteriormente era hasta la carrera 9ª y posteriormente nuevo decreto sacándolos del centro de la ciudad porque afean la ciudad, que es el decreto 357, sin darles ninguna alternativa. La semana del 8 de agosto ellos hicieron una protesta queriendo que los escucharan y les plantearan algunas alternativas como mercados móviles que les vienen prometiendo desde la administración de Israel y que nunca se ha cumplido, pero los recursos que han sido invertidos. Y allí lo único que encontraron fue que le mandaron tanquetas, es más, pura represión, desocuparon la alcaldía en un acto de represión, como lo ha hecho esta actual administración, no simplemente con los vendedores, sino pasando por encima de los derechos humanos de toda la ciudad. Nos vendieron la telefónica, lo de la salud, lo de los habitantes del Risaralda. O sea, esto es simplemente una imposición de un alcalde que tiene una venganza, se puede decir, con los pereiranos y más con los vendedores que supuestamente no lo apoyaron y votaron por él, muchos de ellos. Entonces creo que es más un acto de represión, y se puede decir, muy duro decirlo, pero es casi un acto como de venganza por no haberlo apoyado en su momento. Orlando, dentro de esta situación que nos está comentando el presidente don César, cuéntenos, teniendo en cuenta que Pereira es una de las ciudades con mayor índice de desempleo del DANE y que ustedes, pues, si están en este empleo informal es porque no han encontrado otras opciones de empleo,
informémosle a la gente, ¿hace cuánto usted se desempeña como vendedor de verduras, de frutas en el centro de la ciudad de Pereira? Yo aquí llegué a Pereira hace más o menos 9 años y nosotros, la administración pasada nos organizó a una parte, pero debido a que de un presidente de un sindicato y de otro presidente que había, nos dejaron a unos por fuera y por lo regular fuimos a unos que llevamos, hay personas que llevan 15, 20 años, 25 años. En este momento nos encontramos en un puesto de ventas informales en la calle 14 con carrera octava de la ciudad de Pereira. Doña María Elcira, cuéntenos, este puesto de venta de papayas, ¿en dónde lo tenía usted antes del plan candado de la alcaldía? En la 18 con sexta. Y ahora en este punto, ¿qué diferencias económicas ves frente a las ganancias que tenías allá y las ganancias que tienes ahora aquí? Pues allá tenía muy buena ganancia porque las ventas eran de 180, 200, 220. Acá en la 14 con octava, lo máximo que me vendo son 30, 40 mil pesos. Bueno, y usted, su núcleo familiar está constituido por ¿quiénes dependen de usted en ese núcleo familiar? En este momento mi núcleo familiar depende de 3 personas, conmigo 4. Es una hija y 2 nietos. Uno de los nietos es discapacitado. Yo tengo que pagarles el arrendo y mantenerlos, pero con lo que yo me gano acá no soy capaz. ¿Qué llamado le hacen a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y políticas que el día de hoy nos escuchan? Primero usted, presidente. Mire, Pereira y el eje cafetero se ha convertido en la ciudad como una fábrica de informales. El que no trabaja en la informalidad se tendrá que ir del país, como lo está sucediendo, Chile, España, y los que están regresando, porque usted sabe, ¿qué le hacemos un llamado? Que somos trabajadores, que somos gente honrada, que simplemente en una oportunidad que no nos brinda el Estado, hay muchos que, como lo dice el compañero, no tienen estudio, hoy después de los 45 años ya no tiene derecho a tener un empleo. Entonces, nosotros, ¿qué les pedimos? Que nos apoyen, que simplemente hoy nos toca a nosotros, mañana vienen es por todos. O sea, eso es lo que está sucediendo. Y a la administración municipal, que verdaderamente en una política seria, en una buena planeación de la ciudad, le demos alternativas viables a aquella persona que por cualquier circunstancia se tuvo que tirar a la calle a ejercer una venta informal. Hay profesionales que hoy lo están haciendo, porque la informalidad no simplemente son los vendedores, la ocupación del espacio público no es simplemente los vendedores. Usted hoy puede ver en la alcaldía afuera que hay una carpa vendiendo ponchos y sombreros, es una cosa de la informalidad, eso hace parte de la informalidad, los taxistas, las empleadas domésticas, todo, porque este país y las políticas nos están llevando a que todo el mundo sea informal, y usted toca un tema muy delicado, es cómo, si usted no es informal, se tendrá que ir, porque es la única oportunidad, a vender vicio, a hacer cualquier cosa, los muchachos en las esquinas parados, bregando a ver, y es más fácil. Entonces la fuerza pública le parece más fácil controlar a un vendedor que ir a controlar todo este poco de delincuencia que hay. Bueno, don Orlando, ¿y usted qué llamado le hace a las organizaciones políticas, sociales, defensores de derechos humanos que nos escucha, y qué exigencia le hace al Estado? Pues, por ejemplo, a nosotros por lo regular casi no nos apoya, por ejemplo, los que son los concejales. Yo, por ejemplo, trabajé casi 2 años por ejemplo, en la 22 con sexta, ahí cerquita del consejo, los mismos concejales que vea que esa carreta ahí, entonces ellos han sido uno de los pocos colaboradores con nosotros, tanto como los vendedores de comercio como los carreteros. Y entonces nosotros queremos que las personas del consejo y de la política que nos ayuden a organizarnos, porque nosotros estamos dispuestos a organizarnos, nosotros los carreteros, que quieren acabar las carretas del centro. Entonces que nos digan proyectos buenos para que nosotros podamos trabajar también, porque como dice el compañero, el comercio informal nunca se va a acabar. Hasta aquí, Enfoque Semanal. Agradecemos su compañía y les recordamos que si tienen alguna inquietud o denuncia que presentar en su comunidad, pueden comunicarse con nosotros a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla, 336-6044 y 336-6740.
Hasta una próxima emisión.